Muy buenas a todos, damas, caballeros y especímenes peliculeros, y bienvenidos un día más a Punto de Giro. Teníamos muchas ganas, Álvaro y yo, peliculeros y peliculeras, de traeros el vídeo de hoy, porque queríamos agradeceros todo el apoyo que nos habéis dado a este seguimiento de la tercera temporada de Westworld. Semana a semana os hemos ido analizando y destripando todos los capítulos para verter nuestra humilde opinión sobre ellos, pero hoy tocaba, en la misma semana que hemos visto el final de esta temporada, hacer un poquito de revisión y conclusiones sobre todo lo que nos ha parecido. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, una mezcla agridulce entre alegría por este vídeo y tristeza porque se nos acaba Westworld y hasta dentro de 2 años no vamos a poder, bueno, calculo yo dentro de 2 años no vamos a poder volver y espero que todos los que estáis allí nos sigáis en los respectivos vídeos y las siguientes cosas que sigamos haciendo. Muchísimas gracias, como ha dicho David, ya haremos un último apartado en este vídeo de agradecimiento. Y nada, pues estamos aquí para dar nuestras conclusiones, nuestros últimos análisis sobre lo que ha sido la temporada en su conjunto. Y lo hemos dividido en 6-7 puntos que nos han parecido interesantes. Y el primero de ellos es sobre la trama general que ha tenido esta tercera temporada. Así que, David, todo tuyo. Pues vamos para allá. La trama central, que ya sabéis que ha tratado de Dolores convirtiendo a Caleb en un líder para esa revolución que ella quería encabezar, pero que al final cede, ¿no? Yo lo primero que diría de esta trama es que a mí en sí la trama me ha gustado. Es una trama que creo que funciona, pero que difiere mucho de las temporadas anteriores que hemos estado viendo. ¿En qué difiere? Pues sobre todo en la linealidad. Creo que en las tramas anteriores lo que hemos estado viendo sobre todo es un juego siempre con líneas temporales, un juego en el que todavía no sabías muy bien quién quería qué, por qué lo quería, y muchas veces qué está pasando aquí, porque no entiendo nada, pero que luego iban sabiendo hilar muy fino. Y esto en esta temporada ha sido mucho más lineal, mucho más recto, está muy bien estructurado en todo lo que cabe, porque creo que está concebida para desarrollar el personaje de Caleb, que no habíamos visto hasta ahora. Es un personaje completamente nuevo y necesita su espacio para ser contado. Y, por tanto, todo lo que nos cuentan sobre él y lo que sucede, para mí, está muy bien realizado y muy bien estructurado. Mucho más sencillo, menos interesante, pues también, un poco. Pero más o menos defiende o por lo menos creo que está bien hecho lo que intentan contarnos. Con respecto a cómo lo estructuran esta revolución y los bandos, creo que todo se basa en esa confusión de Dolores, ¿no? De que no dejarnos nunca claro exactamente qué objetivo, qué es lo que quiere, ¿no? ¿Quiere esto? O sea, ¿quiere ir contra la humanidad o quiere el libre albedrío? ¿Qué es lo que busca? Eso lo vamos a ir comentando después. Los bandos que se van generando, hay dos muy claros. Por un lado tenemos a Dolores, que se asocia con Caleb, y por otro lado tenemos a nuestro querido Serac Rehoboam. Y a través de ahí los secundarios que se van agregando, pues hay a veces que juega, yo creo, con en qué bando están, son de este, son del otro, qué papel van a jugar. Por ejemplo, Bernard, que no destaca demasiado y que dices, bueno, pero esto está como némesis de Dolores o qué papel va a jugar en esto, qué pasa con él. Y luego tenemos por gente como William, que también es interesante porque es otro bando aparte, pero tampoco sabes si, porque te lo presentan como si fuera directamente un daño colateral del parque, e incluso un daño colateral de Dolores, y ya. Entonces, puede parecer que es anecdótico, pero luego también tiene su papel, ¿no? Y al final, cuando ves el panorama final en el que quedamos, con esta presencia en la que Maeve de repente parece que cambia de bando después de haber sido la marioneta de Serac y tal, nos propone una posible temporada siguiente interesante. Pero esta lucha de bandos, no sé cómo la ves tú, Álvaro, creo que el interés está en esas pequeñas fluctuaciones que hemos ido viendo, que no se mantengan solo estos son los buenos, estos son los malos y ala, venga, aliaros. Pues estoy de acuerdo en todo lo que has dicho. El tema de la linealidad y tal de la trama yo lo dejaré para mis conclusiones, que era una de las cosas que yo quería concluir. Y sobre el tema de los bandos, pues tienes razón en que evidentemente hay 2 bandos muy grandes y alrededor de ellos van orbitando de vez en cuando ciertos personajes. A mí me ha dado la sensación de que los principales conflictos estaban bastante claros. Eso creo que lo han dejado claro desde el principio, aunque no hayan dejado claro, no porque Dolores no lo tuviera, sino porque los guionistas han sido muy cucos y no nos han dejado claro los objetivos que tiene Dolores. Sí que es verdad que me ha parecido un poquito forzado el cómo en el último episodio esos bandos de repente de tener, lo comentábamos, no sé si era en el episodio 6 o así, o en lo anterior, de repente creer que se iban a formar muchos bandos diferentes, en el último se han cercenado directamente mínimo a 2 de ellos
para colocarlos en los bandos principales. Porque hasta entonces Maeve estaba ahí un poco como en la nebulosa, ahora ya la tenemos en un bando claro. William estaba un poco en la nebulosa, ahora la tenemos ya en otro bando claro. Entonces, al final, digamos que se ha precipitado un poco esta composición de bandos. Pero salvo eso, creo que todo lo demás que has dicho, la trama para mí tiene una buena estructura, tiene un buen tempo, se desarrolla con el tiempo necesario. Y creo que han sacrificado, esto ya lo diré más detenidamente cuando llegue a las conclusiones, han sacrificado esa linealidad por ponernos pequeños detalles durante toda la trama que quizá era lo que una de las señas de identidad de Westworld era darle cierta complejidad a lo que estabas viendo. Y, por ejemplo, lo han hecho con el laberinto. No sé si os habéis dado cuenta que el laberinto ha aparecido varias veces en las paredes, en la temporada, efectivamente. Bueno, pues el otro día estuve investigando y ha aparecido mucho más de lo que tú y yo habíamos visto, ¿vale? Prácticamente en todos los capítulos aparecía 1 o 2 laberintos según avanzaba la trama cada vez más. Resulta que es todo idea de Dolores, porque esos laberintos lo hacen la gente que está dentro de la aplicación de Rico, y ya vemos en el último capítulo que Dolores controla esa aplicación, y entonces ese tipo de laberintos, lo han dicho además en una entrevista, no sé si era de Lisa o de Jonathan, esos laberintos los fue soltando Dolores para que la gente los fuese haciendo en un intento, pues bueno, de simbolizar que poco a poco nos íbamos metiendo más y más y más en este mundo laberíntico y en este caos. Entonces, bueno, han ido dejando ese tipo de pinceladas, pero realmente, ya lo veremos, la trama ha sido mucho más sencilla que en tramas anteriores. Uniéndolo un poco con todo esto, ahora queremos resaltar una serie de ideas que se han ido manteniendo dentro de la trama, algunas hasta el final, otras no tanto, y estas ideas que a nosotros nos parecen interesantes. En primer lugar, lo de las 5 perlas. Ha sido una idea que ha estado presente desde el principio, de hecho desde el primer capítulo, la idea de quién tendrá estas 5 perlas y qué eran estas 5 perlas. Creo que esto lo han llevado muy bien. Creo que el hecho de que no supiéramos desde el principio que eran copias de Dolores y todo esto, lo han jugado muy bien. Esa vuelta de tuerca que veíamos en el capítulo 3 o capítulo 4, no recuerdo muy bien cuándo era, cuando de repente descubríamos todo el pastel, estaba muy bien llevada. Lo único que para mí no está muy bien llevado, quizás lo que querían es lo que comentábamos otro día de la 5ª perla. He estado investigando también y se confirma que Lawrence es la 5ª perla de Dolores, ¿vale? Está confirmado por los directores. Entonces, no sé si querían eso, es decir, si querían ponernos el hype por las nubes para ver dónde estará y luego decirnos, era mucho más sencillo de todo lo que vosotros pensabais, pues vamos a quitar todo eso. O si realmente no era esa su intención, pero realmente nos lo han dado, esa intención. O sea, ese dónde estará, quién la tendrá. Había mucha gente que decía que estaba en Berlín, muchos comentarios que nos han dejado. Yo nunca llegué a entender esto de lo de Berlín, pero bueno, pues mira, al final no estaba en Berlín, estaba dentro de la policía y bueno, son los responsables. Lógica dentro de lo que cabe. Teniendo en cuenta el control que ejerce. Efectivamente, son los responsables, por ejemplo, de las explosiones que vemos al final del capítulo, que vemos los edificios explotar y tal. Cuando aparece Lawrence, no sé si os habéis fijado, que le he vuelto a ver el capítulo. El camión donde va Lawrence está lleno de barriles de explosivos. ¿Vale? Entonces, todo este tipo de cosas que nos lo han ido dando. En cuanto a lo de la perla, pues bueno, yo no sé tú qué opinas, pero yo creo que la han llevado bien. Excepto este final, que quizá a mí no me gusta mucho, pero es una cosa subjetiva, no es cosa... Sí, han derribado el hype, pero a mí no me ha molestado, ¿eh? A mí cuando hacen esas cosas y luego ves que además lo hilan de otra forma, sí me parece interesante. Es como, no, lo interesante está en otro sitio. Esto te lo dejamos soltar ahí, ¿no? Te lo vamos a decir al final, pero... Puede ser que todos esperábamos algo y que al final ese algo pues no ha sido tan importante. Otra idea. Si el libre albedrío es o no es compatible con la civilización humana en general. Esto es un tema que ya se ha hablado muchísimo, no solo en esta serie, sino en otras series, literatura de todo tipo, ¿vale? Y aquí creo que lo han llevado de una manera bastante tópica, si se me permite decir. Es decir, ya lo hemos visto en un montón de sitios que
esto de dejar al hombre hacer lo que quiera sin que esté dominado o esté guiado por unos poderes fácticos superiores es mal asunto. Entonces, aquí se han ido, bajo mi punto de vista, se han ido a lo fácil. No quiere decir que luego lo hayan hecho mal, sino que creo que se han ido un poco a lo fácil. Además, un tema de ciencia ficción que está bastante trillado también, esto del tema del libre albedrío y de tal. Entonces, desde luego su apuesta es que el libre albedrío no es compatible con la civilización, o al menos eso es lo que nos han querido contar con Rehoboam, por lo menos. El Rehoboam es lo que cuenta, sí. Eso es. Y ya veremos a dónde nos llevan esto. ¿Tienes algo que decir sobre esto? Yo sigo, si no... No, de hecho lo voy a rescatar después porque quiero comentar un poco la idea del determinismo y tal, y lo voy a asociar un poco con esto del libre albedrío que me comentas, porque creo que es de la base fuerte o la piedra loseta sobre la que se funda toda esta temporada. Vale. Pues hablando de este libre albedrío y hablando de este poder superior, tenemos también la idea de Dios. Esta temporada ha tenido la idea de Dios y la idea de las religiones muy presente. Desde el primer capítulo, con ese título Parce Domine, que ya es un título bastante religioso, si investigad lo que es Parce Domine, ahí os lo dejo. Pero Rehoboam no deja de ser, y los hermanos además, tanto Serac como Jean-Mi lo decían, han construido un nuevo dios tecnológico, una nueva IA tecnológica, y al final Rehoboam un poco va de eso, de cómo se ha convertido en un nuevo dios, de cómo Serac se ha convertido en su profeta, porque realmente no deja de ser, le está susurrando al oído, y nunca mejor dicho, todo lo que tiene que hacer. Entonces, un poco esta idea profética de Dios. Dolores, ella misma dice, y nos lo rescataba también una chica en nuestros comentarios, la idea de que a partir de ella surgió todo, o sea, una especie de Eva, porque a partir de ella han surgido todo el resto de personajes. Anfitriones. Eso es, de anfitriones, perdón. Entonces, bueno, y al final, como han decidido matar a Dios, como diría Nietzsche, han decidido matar a Dios, o eso parece, ya hablaremos cuando nos metamos en Rehoboam, pero ese Dios ha sido destruido. Y vamos a ver ahora lo que pasa con ese libre albedrío y con ese ya no hay Dios, nosotros somos ahora mismo los que manejamos los hilos de nuestra propia existencia. Eso es. Y además con esta idea lo que hacen también un poco es rescatar una de las principales bases de la trama, como comentaba hace unos segundos, que es la idea del determinismo. Si algo fomenta la rebelión, si algo crea el gran conflicto inicial que acaba volando el parque por los aires, es la lucha contra el determinismo ante la crueldad de los huéspedes humanos que van para allá a hacer lo que les da la gana, ¿no? Con los anfitriones. Desde una toma de conciencia, por supuesto, de la máquina de sí misma, ¿no? En este caso, Dolores. Y aquí nos plantean que, cuidado, tú te ibas al mundo en el que pensabas que el determinismo se acababa porque tú vas a tener la libertad y los seres humanos son libres, pero qué interesante para mí es que propongan que la humanidad también está determinada, que han creado un aparato de una de las mayores empresas que controla absolutamente todos los datos de todo el mundo y que son ellos los que deciden el que merece seguir, el que va a tener una vida de una manera, y los que van a generar caos o divergencias, los outliers, los atípicos, como los llaman, mejor apartarlo o vamos a intentar que sean los que se carguen a otros atípicos, vamos a mandarlos a guerras a ver si mueren todos y las divergencias se contienen, ¿no? Entonces, esto que es una base filosófica fundamental en todo Westworld, aquí lo extrapolan al mundo humano, que me parece súper interesante, y tienen sus caballos de batalla, el que le defiende a tope, que es lo que acaba de comentar Álvaro, que es Rehoboam a través de la oreja de Serac, y la que se opone, que va a ser Dolores, un anfitrión, rescatada de todo ese mundo de parques que hemos visto, con un humano que de repente cobra un peso muy importante de lo que podría ser, o podríamos denominar como el lado de los anfitriones, que sería Caleb. No sé sí, pero lo que tú decías, tenemos la persona que lucha contra el determinismo, que es Dolores, pero no olvidemos por quién está programada Dolores. Efectivamente. Entramos ahí como una espiral de quién programó a quién y quién se programa a quién y quién programa. Entonces, al final, ¿quién es Dios? Tenemos un Dios que sería, por un lado, Rehoboam y el otro, ¿quién es? Ford. Es Ford, claro. Entonces, ¿es determinismo? Sí, no. Era una de las cosas que nos planteaba también un suscriptor y me ha gustado también esa idea de rescatar eso y que todavía
y que a algunas de estas ideas no les hayan dado respuesta. Eso me gusta. Sí, lo han metido en el prólogo, como para darnos a la idea de meter la voz de Ford para que vea que él quería probar en qué podía convertirse ella, si en la héroe o en la villana. Así que es probable que este antideterminismo haya sido ya determinado por él. Efectivamente. Formará todo parte de su plan. Ya veremos cómo lo llevan en la cuarta. Y además, hay algo que comentan aquí al final, también relacionado con Dolores, que a mí sinceramente me parece muy metido con calzador, porque es una idea que parece que se, en mi opinión por lo menos, se contrapone a todo lo que hemos visto de Dolores hasta ahora. Dolores ha salido del parque con una sensación de maldad por parte de la humanidad, con una sensación de crueldad, de ser seres viles que no merecen la pena vivir y que les han maltratado durante mucho tiempo. No solo les programan para sufrir, sino los que van allí a estar con ellos también les hacen todas las perrerías del mundo. Y en el último capítulo, ya en el Rehoboam, vemos ese discurso, en esa conexión que se supone que es a través de Rehoboam, hace con Maeve, en el que le dice que efectivamente ella había visto toda la maldad del hombre, que además en ese capítulo al principio nos lo comenta también, que además es lo que vio y por eso decidió ir contra la humanidad. De pronto no, de pronto también nos hace una reflexión sobre todo lo bonito que vivieron en el parque, con imágenes completamente nuevas que no habíamos visto hasta ese momento, como ella con la hija de Maeve por ahí, o la mariquita que vuela ahí en mitad del campo del oeste ahí medio árido, las hierbas, muy idílico todo. Y también yo esto lo conecto con la idea, dentro de que me parece que está como muy metido con Cazador, de ahora apuesto por la belleza, vaya, qué oportuno, ahora apuestas por la belleza, de quizás relacionarlo con esa pérdida de memoria y de identidad que le están realizando desde el propio Rehoboam y que está ordenando Serac, en el que además hemos visto como todos los recuerdos más crueles son los primeros que le empiezan a quitar de la cabeza. No sé si en eso estarás de acuerdo conmigo, Álvaro, pero me parece una reflexión interesante. No estoy de acuerdo en... A ver, sí es sí y no. A lo primero, sí. A lo segundo, no. Estoy de acuerdo en que creo que está metido a calzador. Pero no creo que sea producto de lo que le está haciendo el Rehoboam. Borrado, ¿no? Vale. No, creo que... A ver, el problema es que sin eso no se entendería el objetivo de Dolores en toda la serie. En toda la temporada, perdón. No. Entonces, tienen que darte al final... lo que pasa es que lo hacen de una manera tan... El final es tan precipitado y tan explicativo que lo tienen que hacer así, porque si te lo hubiesen explicado más y si hubiesen dado más, y si Dolores hubiese dado más detalles sobre por qué lo hace, pues quizá hubiesen necesitado 2 o 3 capítulos para hacerlo, pero como lo quieren hacer al final, tiene que ser un diálogo muy corto con Maeve, muy filosófico, muy happy, muy he apostado por la belleza en vez de ver... Que lo entiendo, que me gusta que Dolores haya llegado a esa conclusión, pero volvemos a lo que nos pasa muchas veces con muchas series, que es a donde llega me gusta, pero ¿por qué no me... Pero no cómo, pero ¿por qué no me has ido dando ese tipo de cosas? Es cierto que ya hemos visto durante toda la serie que Dolores ya no apostaba por matar a toda la humanidad, pero no he visto todavía cuál ha sido el resorte que ha hecho cambiar a Dolores. El clic. Y no creo que la vayamos a ver porque esta Dolores ha muerto, confirmado por Evan Rachel Wood, además. La Dolores original ha muerto, no significa que no hay más copias de Dolores, pero esta Dolores original ha desaparecido. Entonces, bueno, es otra de estas cosas que te la tienes que comer con patatas, porque si no, no entiendes por qué Dolores ha hecho lo que ha hecho. Uniendo con esto, ¿tú crees entonces que Dolores lo tenía claro desde el principio o que ha ido generando dudas? Y es al final cuando se decide. Que lo tenía claro. Sí. No sé cuándo es el principio, pero desde luego desde que empieza su relación con Caleb y empieza a urdir todo el plan, tengamos en cuenta de que creo que habían pasado, no sé si 90 días, lo dicen en el primer capítulo, creo que han pasado como 90 días, lo dice Bernard, que cuando está allí en el este que pone ¿cuánto tiempo hace que no hay contacto con Dolores? Y la IA le dice 90 días o algo así. Entonces han pasado 3 meses desde que se acabó la segunda temporada. Entonces no sé si en el transcurso de esos 3 meses Dolores ha sufrido esa transformación o no, pero yo creo que todo lo demás sí que ha ido un poco hacia eso. Desde el plan que tenía para darle al mundo los datos, liberar los datos de Rehoboam, todo eso creo que ha sido desde luego pensado con esta idea. Ahora, ¿cuándo se cambió ese chip? No lo sé. Yo creo que no lo hemos visto en la temporada. O sea, no lo hemos visto. Ese cambio, ese punto de inflexión no lo hemos visto. Y si lo han mostrado, ha sido tan leve que yo no me he enterado. No, yo tampoco. Yo tampoco, desde luego. Y... Sí, dime.
Sí, no, te iba a decir justo ahora que con respecto a las diferentes posibilidades que puede generar una misma conciencia, no te digo ya si lo Sí. metes en diferentes cabezas. Efectivamente, esta es otra idea también que estaba muy clara desde el principio, desde el principio que nos enteramos que había copias de Dolores, sobre todo en Charlotte, que ya hablaremos un poco más cuando hablemos de este personaje. Creo que Pero es uno de los grandes puntos de giro más potentes y de sí, las apuestas más fuertes de esta temporada, en mi sí, opinión. la idea de que una misma conciencia puede, dependiendo de dónde esté y de los acontecimientos que viva, puede generar personas diferentes o objetivos diferentes o circunstancias diferentes, que es lo que hemos visto con Dolores o Charlotte, que al final se ha convertido en antagonista de Dolores y de todo lo que representaba Dolores. Esta idea me ha parecido también interesante y creo que es de las pocas que han llevado muy bien, sin precipitación, poquito a poco. Sí que es verdad que David, aquí David y yo no estamos de acuerdo en que si era o no era un plan de Dolores el tema de cargarse a Charlotte y quitársela de en medio, pero tanto si era un plan de Dolores como si no, creo que está muy bien desarrollado ese punto. Esto sí es un punto de giro para Charlotte. Aquí sí que se entiende que Charlotte cambie. Ya lo veníamos observando un poquito antes, pero aquí ya sí que se entiende realmente que Charlotte cambie de bando. Claro, de hecho, lo sea o no, Charlotte lo interpreta así y por eso empieza a tender a donde tiende. Claro. Es que lo sea o no, quiero decir, lo sea o no, el plan premeditado por Dolores. Sí, ella lo cree que es así, entonces dice... Por lo menos interpreta que Dolores le ha abandonado a su suerte y que le daba igual que muriera. Entonces, desde luego que dice, no, a partir de ahora soy yo la que tiene que luchar por ello. De todas maneras, sí. A todo esto me viene también, si hubiese sido un plan de Dolores y todo estuviese planeado por Dolores, tenemos que tener en cuenta que los anfitriones, y lo dice Ford, solamente se consiguen liberar a partir del dolor, cuando sufren una cosa muy gorda. Entonces, si realmente fuese planificado por Dolores, lo que querría Dolores es que Charlotte despertara. Entonces, no me cuadra, ¿sabes? No me cuadra que Dolores quisiera que Charlotte despertara a partir del dolor. Por eso yo creo que no era una cosa de Dolores, ¿vale? Que se le vino encima y que de repente pasó esto y que Charlotte hace ese clic muy al pesar de Dolores. Pero bueno, lo dejamos aquí. Y por último, la última idea que queremos rescatar, que en el último capítulo ha sido muy importante, que es este Sublime, la meta, lo que perseguían todos, o por lo menos lo que perseguía Serac y lo que ocultaba Dolores desde el principio de la temporada. Decíamos el otro día que no sabíamos bien lo que era Sublime. Bueno, pues ya ha habido 2 suscriptores que nos lo han aclarado, nos han refrescado la memoria, porque realmente sí que lo sabíamos, pero se nos había olvidado, que es ese entorno virtual, ese espacio, digamos, divino en el que están todos los anfitriones que desaparecieron, no, que se fueron en la segunda temporada cuando se abrieron esa puerta interestelar a otro mundo, y ahí es donde están todos, y creo que están todos los anfitriones y está un montón de información y de conciencia de los anfitriones humanos, es decir, lo que está dentro, la clave que tiene dentro la perla de Bernard, ¿vale? Entonces es muy importante. ¿Qué es lo que habrá visto Bernard en este espacio de tiempo entre que se pone la diadema y se despierta? ¿Habrá estado en Sublime y algo ha visto? ¿Qué ha pasado ahí? No sabemos, porque como no sabemos el tiempo que ha pasado, puede ser que ahora de repente la temporada 4 sea un spin-off y hable de Bernard en Sublime y cómo lo que haya hecho allí. No lo sé. O que pretendan traer y rescatar las conciencias de Sublime y traerlas al mundo. No lo sé, eso ya lo veremos en un apartado que tenemos especial sobre qué es lo que podemos esperar de esta serie. Pero vamos muy rápido, avanzamos ya a personajes. Vamos a decir simplemente, porque ya hemos hablado tanto con la trama, con estas ideas, ya hemos hablado un poco de los personajes y ahora vamos a decir simplemente qué es lo que nos ha gustado o qué es lo que destacaríamos en positivo o en negativo de cómo han manejado técnicamente los personajes. Empezando por Dolores y Caleb. Pues vamos con Dolores y Caleb. Además, me alegra mucho hablar de ellos y dar esta opinión, porque creo que Dolores ha sido es el elemento básico sobre el que se asienta todo el mundo de Westworld. Y aquí, una Dolores que ya hemos visto evolucionar en las 2 anteriores, en esta se nos presenta con otra curva más todavía, casi una curva de redención, podríamos hablar, con respecto a su fin, su misión última, ¿no? Programada o no por Ford, ya veremos.
y además el binomio que establece con Caleb. Caleb, que para mí, como ya comentaba antes, creo que es la temporada que ha necesitado para desarrollarse, igual que Charlotte, como bien ha comentado Álvaro. Caleb se desarrolla gracias a estos 8 episodios donde hemos visto cómo no solo le tutoriza, sino que también le alienta a ser parte de esta revolución para convertirse en su líder, Dolores, y es un binomio sin el que no podría avanzar el personaje de Dolores. Lo haya conocido o lo supiera de antes de que le recogen el puente o no, que esa es otra duda que se nos queda siempre ahí, el hecho es que produce un cambio en ella y influye mucho en la decisión final que va a tomar. Entonces creo que como soporte de Dolores funciona muy bien, creo que Dolores sigue respetando esa idiosincrasia de la que ya conocíamos, creo que sigue muy bien escrito y me gusta mucho que le hayan llevado a esa curva de redención final. Y creo que la oportunidad que le han dado para Caleb, que nos generaba ciertas, al principio cuando íbamos a verla, como ciertas sospechas o dudas sobre qué va a pasar ahora, a mí me las ha desquitado de un plumazo. O sea, a mí, aparte de que el trabajo de Aaron Paul creo que es maravilloso, igual que el de Rachel, creo que el personaje ha tenido su tiempo para desarrollarse. Hemos visto pequeñas curvas hasta que llega la gran curva de descubrir quién es y todo esto y, ostras, qué me han hecho. Y creo que podemos esperar mucho de él en la siguiente temporada. Así lo veo. Simplemente añadir que creo que el personaje de Caleb no ha generado la empatía que necesitaba generar ese personaje para convertirse en el líder y el protagonista de la siguiente temporada. A mí me ha faltado carisma, me ha faltado empatizar un poco más con este personaje, que hubiese entendido un poco más esa rotura de ese personaje, que es cierto que nos lo han hecho cuando se entera de todo lo que ha pasado y todo lo que ha hecho, pero creo que el personaje se ha quedado un poquito plano. No sé si es culpa de el personaje o si es culpa de Aaron Paul. No lo sé, pero se me ha quedado un poquito plano el personaje, porque si nos fijamos en el Aaron Paul del primer episodio, que estaba tan frustrado y tan no sé qué, no es muy diferente al Aaron Paul que hemos visto justo antes de asumir el liderazgo. Entonces, no lo sé. Yo no le veo mucho como líder, pero vamos a ver dónde va. Bueno, voy a comentar ahora el siguiente personaje que sería el de Charlotte, Álvaro. ¿Qué nos Charlotte. Bueno, Charlotte creo que para mí ha sido el mejor personaje de esta temporada. Porque creo que es el que mejor se ha construido, el que mejor nos han dado los tiempos, el que mejor se ha visto ese viaje inicial y a dónde ha llegado, la mejor curva de todas. Pero mejor que Ashley Stubbs, incluso. Incluso mejor que Stubbs. Y el hecho este del dolor como catalizador de la ruptura, que es lo que decía antes, que si al final era todo cosa de Dolores, no me encajaba mucho que Dolores quisiera precisamente eso, liberar a Charlotte. Nada, muy bien. Tanto la actriz como el personaje, para mí, el mejor personaje de esta temporada, sin lugar a dudas. Y tengo muchas ganas de verla en la siguiente y en lo que se ha convertido. Yo voy a hablar con mucha tristeza del siguiente personaje, porque la verdad es que nos los dejan al final en un punto en el que sabes que va a seguir estando el actor, que yo le agradezco. Voy a hablar de William, ¿vale? Hablamos de Ed Harris, un actor que yo creo que le ha dado el peso y que al principio de Westworld, entre Lee Anthony Hopkins, estamos, Álvaro y yo, enamoradísimos porque nos gusta mucho el trabajo de estos dos y cuanto más han crecido y más mayores se han hecho, yo creo que aportan todavía más. No les hacen falta más que mover una ceja en cámara para notar todo lo que le está pasando. Y el final el que le dan, desde ese inicio en el que le veían como algo que podría ser más circunstancial, como yo comentaba también un poco antes, ¿no? Esto es un daño colateral, mira qué mal está de todo lo que ha pasado en el parque, vemos como Dolores empieza a usarle, pero le usa para quitarle lo que necesita de él y luego dejarle recluido ahí, que no moleste. Podía haberse quedado en eso, yo tenía esperanza de que no y afortunadamente no, pero luego, sin embargo, pese a darle el papel de venga, vamos a sacarle de ahí donde le tiene encerrado, con esa maestría que siempre hace Harris, dejarle con una supuesta muerte, al que no se termina de ver morir, pero bueno, ahí le vemos. A mí me provoca una sensación de, vale, va a haber un anfitrión que ya le hemos visto que es el mismo, pero en la versión de pistolero negro que tenía en el parque, que desde luego estoy seguro que va a dar mucho juego en la siguiente temporada, pero también me hace sentir un poco triste por el hecho de perder toda esa gran reconciliación consigo mismo, que creo que es el gran punto fuerte de Harris en esta temporada, con esa gran escena hablando consigo mismo, con sus yos diferentes, incluso con su suegro, para intentar aclarar qué es él y cuál es su objetivo. Y una vez que lo encuentra, que se termine tan rápido, es como ¡ah! Estoy completamente de acuerdo. Creo que el final, además nos lo han dicho varios suscriptores,
en sus comentarios, creo que es un final un poco apresurado de William. Creo que este personaje, el William real, ¿vale? No el William... Sí. Creo que este personaje se merecía más, se merecía un mejor final como personaje, pero luego he de decir que la idea de lo que nos plantean sí que me gusta. O sea, la idea de que haya por fin, que entre esta lucha entre sus fantasmas, entre el bien y el mal, al final haya ganado el mal y la única manera de ganar ese mal al bien es quitándoselo de en medio, eso sí que me gusta. Pero quizá le hubiese dado, fíjate lo que te digo, la mitad de la siguiente temporada para ver cómo el Ed Harris malo, el hombre de negro, intentaba destruir al Ed Harris bueno. Al Ed Harris, al real, ¿vale? Al de blanco, al que no es ningún anfitrión, eso es. Sin embargo, se ha quedado ahí en un coitus interruptus un poco de pum, me lo cargo y ya está. Y se acabó. A mí, quizá, además, en los postcréditos, que es una cosa como que normalmente se utiliza como para darle más hype o para dar un cliffhanger brutal para la siguiente temporada, a mí creo que ha sido contraproducente total. Anticlimático, sí. Total, lo hubiese dejado. Si ibas a hacer eso, lo hubiese dejado quizá para el primer capítulo de la siguiente temporada, haber desarrollado bien todo eso y haberle dado una muerte más digna a este personaje o a esta parte del personaje si lo has construido así. Pasa un poco como lo que decías con Dolores. Es decir, mola donde le llevan, la idea final que nos expone, pero no el camino. Eso es. Eso es. Luego viene tu personaje favorito, por cierto. Ese último camino, porque todo lo demás a mí sí me ha gustado. ¿eh? Sí, no, hecho de todo eso tal. Y mi personaje favorito. Ahí está, vamos con que ha desbancado a Maeve. No me lo puedo creer. Bernard ha sido un pendrive andante durante toda esta temporada. No ha hecho absolutamente nada más que llevar en su cabeza la información más clave de toda la temporada y por la que todos querían y por la que todos luchaban y que al final se nos ha revelado que realmente no ha tenido Dolores, sino que tenía Bernard, que tampoco ha sido una revelación de la hostia porque ya algo nos olíamos, ¿vale? No me ha gustado. Ya lo he dicho durante todos los capítulos, no me voy a repetir. Pero sí que quiero hablar de una cosa que nos han dicho también en comentarios que yo no entendí a santo de qué, lo de la mujer al final, y nos han dicho en los comentarios, no, es que esto lo ha hecho Dolores para, lo que decía antes, despertar a ese Bernard a través del dolor de enfrentarse con sus demonios, con los demonios de nunca me acuerdo cómo se llama. Arnold. ¿Vale? Vale. La idea te la compro, pero el problema es que no está bien hecho. ¿Por qué? Porque si tú quieres que lo de la mujer sea un punto de inflexión, tienes que antes mostrarnos la situación previa de una manera que luego ese punto de inflexión sea realmente un punto de inflexión y nos tienes que comentar después lo que pasa a partir de ese punto de otra manera. ¿Qué ocurre? Como pasó perfectamente y lo hicieron perfectamente con el accidente de coche de Charlotte. ¿Vale? Está todo justificado y está justificado ese cambio. Y ya habíamos visto ya a Charlotte sufriendo en ese capítulo y desde el principio sufriendo. Con Bernard, desde el principio, le hemos visto ni chicha ni limoná. O sea, yo no le he visto en absoluto frustrado por o sea, esa dualidad entre Arnold y Bernard que era tan interesante en la segunda temporada, aquí la han reducido a un mando a distancia que cambia una cosa u otra y que se va más a Arnold o más a Arnold Schwarzenegger. Pero realmente esa dualidad, ese no ha estado en Bernard. Entonces, no necesitaba para nada eso del dolor. Incluso cuando ha tenido eso del dolor y cuando se ha enfrentado con su mujer, el Bernard que vemos después es igual que el de antes. Le vemos con Stab en el coche diciendo tengo que ir aquí, Till, te voy a dejar aquí. O sea, no ha habido ningún cambio. O sea, ese punto de inflexión no ha existido. Si lo querían poner como punto de inflexión, me parece muy bien, pero tienes que construir lo de antes y lo de después igual de bien que ese punto de inflexión, porque si no, no tiene sentido. Y eso es lo que ha pasado con esto. Por eso yo sigo diciendo que a santo de que meten a la mujer de cartón piedra ahí. ¿Vale? Maeve, bueno, te la dejo a ti. Sí, otra versión de cartón piedra prácticamente, porque yo la única ilusión que tengo con Maeve es que el pequeño clic que le han hecho hacer
en esta temporada, por favor, en la Menos siguiente mal. le desvincule del objetivo que tenía y veamos otra Maeve y tenga oportunidad de desarrollarse el personaje. Porque aquí parece, después de haberla visto en la segunda, que parecía que era una mujer muy resuelta, con mucha capacidad, muy independiente, que se deje seducir de la manera que se deja seducir por Serac, siempre con la promesa de la hija. Menos mal que en esta no nos han puesto demasiadas imágenes de la hija ahí cogiéndola y los indios atacando. Pero es un personaje fuerte y en realidad tiene mucha potencia, pero entre que cada vez que... Mira, las escenas de acción han estado bastante bien. Ahí estoy contigo de lo que habíamos comentado. Pero entre las conveniencias que pasan siempre que Maeve entra en escena, como que, por ejemplo, pues que no se lleven la bola de su cabeza cuando podían haberla llevado perfectamente. Que tenemos prisa. Bueno, entre muchas cosas que ya hemos comentado en los otros capítulos, pero esa es la esperanza que yo tengo con ella. Vale, has conseguido reaccionar, aunque sea en el último momento, un poco precipitado contra Serac, te posicionas en el otro bando, vas a dejar un poco esa Maeve que parece que solo hacía lo que le mandaban contra Dolores, porque ya pasaba la segunda temporada. Es que al final Maeve se convirtió en lo que había jurado destruir, que era una persona controlada por una inteligencia artificial, que en este caso era Rehoboam en vez de Ford o en vez de Delos, pero exactamente lo mismo, y que no cayera en la cuenta de que realmente la estaban utilizando y de que lo de su hija era un cebo y ya está, y que al final tenga que ser Dolores la que se lo diga, pues me ha parecido que Maeve le falta un poco un hervorcillo todavía. Un poquillo, sí. Que por cierto, con esa katana a todos los lados, yo sí que la bautizaría como la Mamba Negra de Kill Bill. Ella sí, podría hacerlo. Bueno. Y nos vamos con el que para mí ha sido uno de los personajes más interesantes de la temporada, junto con Charlotte. Serac barra Rehoboam, porque al final han sido como al final hemos descubierto que eran una moneda, las dos caras de una misma moneda, o incluso una misma cara, pero con dos perfiles diferentes. Para mí, yo creo que Serac no está muerto. Es una cosa que comentaban, este personaje ya lo han matado. Yo creo que no está muerto. Serac, yo creo que no se le ve morir, se le ve herido, pero no se le ha visto morir en ningún momento. Creo que no está muerto, ni se ve que se destruya las instalaciones ni nada. Entonces yo creo que Serac volverá en la cuarta temporada, pero ha sido muy desaprovechado en esta temporada. Muy desaprovechado, porque este personaje se le podía haber dado no mucho más peso en la trama, que lo ha tenido, sino mucho más peso en la resolución de la trama. Al final se la han quitado, han hecho así, pum, de repente Maeve se da cuenta de que es Rehoboam y ya, pum, se la han quitado muy rápido. Entonces, para mí, lo que podía haber sido un antagonista muy potente ha acabado siendo un antagonista necesario, pero que según iba avanzando la serie, cada vez él... Perdía fuerza. Como que perdía fuerza, ¿vale? Y luego, por otro lado, Rehoboam, que como nos decía nuestro amigo Gabriel, esperemos que tenga una copia de seguridad y que no haya sido tan fácil borrar a una inteligencia artificial de su tamaño y de su poder, que de repente nadie lo tenga en un disco duro externo, ¿vale? Entonces, si Rehoboam ya ha desaparecido de la partida, sería un poco fail total y absoluto que de repente Dolores se pueda entrar ahí como si fuese el virus de Independence Day, entre y se cargue a todo Rehoboam y ya sea irrecuperable. Vamos a ver, porque al final mucho poder, pero al final Dolores se la ha metido por la puerta de atrás y ni se ha enterado, ¿vale? Al final va a tener más poder HAL 9000 de Odisea 2001 que Rehoboam, no puede ser. Total. Bien, hasta aquí los personajes. Ahora, muy rápido, por favor, David. Sí. A nivel técnico, vamos a hablar de dos cositas de nivel técnico. Empezamos por la banda sonora. La banda sonora. Yo solo quiero destacar, para empezar, dos capítulos que me parecen un muy buen ejemplo, y solamente nombrarlos, ¿vale? El episodio 5, con este viaje, con esta gran persecución de coches que tenemos, y ese montaje de piezas clásicas, el de genre. El genre. Que, bueno, pues ahí vemos una mezcla, ¿no? De si las Valquirias, vemos música de Bowie, también luego El Resplandor. Bueno, tienen una conjugación muy potente, creo que es la más creativa de toda la temporada, pero... Aparte de eso, que lo disfruté muchísimo, o aparte del momento de punto de giro de Caleb con el tema principal sonando de fondo ahí en el muelle de la propia serie, creo que la banda sonora básica que acompaña a toda esta serie es muy importante. Para mí tiene muchas reminiscencias de la típica banda sonora de Vangelis en Blade Runner. Es una banda sonora opresiva, siempre moviéndose lo electrónico, con unos ritmos muy graves que van marcando y con pequeños arreglos o entradas de sonidos también electrónicos en crescendo,
para aumentar los momentos de tensión. Pero básicamente es raro el momento que no hay banda sonora. Y cuando no hay banda sonora está muy buscado. Suelen romperla, de hecho, además de forma muy brusca, para darte algo que no te esperas. Suelen utilizarlo de esa manera, pero el resto sí que está acompañado con estas notas graves, siempre, como digo, de teclado o de, incluso de, sale ahora la palabra, de un compositor electrónico, que no me sale ahora mismo la palabra, sí, que no es esa, pero bueno. Un sintetizador, eso es, gracias Álvaro. Pues desde un sintetizador, pero es un peso constante, de hecho siempre lo ponían como música ominosa cuando se veían los subtítulos, porque realmente pesa, hace que la escena tenga como un fondo de qué está pasando aquí, ¿no? Aparte de aumentar la intriga, le da más calado dramático y me parece un gran acierto y está muy presente en toda la serie y creo que es si fueran 16, pues el 17º personaje. Ramin Djawadi es el puto amo. Ya está. Ya lo demostró con Juego de Tronos y lo demuestra con Westworld en cada temporada y me encanta todo lo que ha hecho David, cómo versiona temas clásicos y temas no clásicos en cuanto a música clásica y clásicos de los 80, 60, 70 los versiona y los mete perfectamente dentro de la trama. Brutal. Y en cuanto a dirección y apartado visual, creo que en esta serie es puntera. Creo que tanto el montaje como el ritmo que ha tenido toda la serie, no ha habido ningún capítulo en el que, digamos, se ha caído el ritmo. La dirección siempre ha sido muy cuidada. El tema de luz, el tema de los colores, esos blancos y esos negros que veíamos en el capítulo del Past Town. La arquitectura, la importancia de la arquitectura y de los espacios que han elegido para grabar las localizaciones, que siempre se ha visto como algo real, como un futuro real, como algo que no estaba, el CGI ha sido poco y muy bien metido, o sea, poco, que nos hemos dado cuenta poco, me parece brutal. Entonces, en esto no hay ni una sola pega porque realmente creo que en ese sentido esta serie es puntera. De hecho, permíteme decir que creo que es lo que mantiene toda la homogeneidad de la grandeza de la serie, que sí se mantiene en la tercera con respecto a la segunda a la primera. Y es toda la composición, tanto musical como visual y técnica. Vale, brutal. Perfecto. Conclusiones. Empiezas tú, si quieres, comparando con las anteriores temporadas. Muy rápidas, en titulares. Pues mira, yo te diría que esta es la más sencilla, lineal, lo decía al principio también. Es la más sencilla, es la más lineal. No por eso deja de funcionar, pero a mí sí que me ha perdido un poco de ese regustillo que me dejaba siempre de Westworld de tener que devanarme la cabeza. Sí. Creo que los personajes que ya habían presentado y que se siguen desarrollando en esta serie, bueno, básicamente es Dolores, sigue un camino muy bien trazado y que en ese sentido lo respeto bastante, aunque hayan denigrado a otros como Bernard, por desgracia nuestra, porque también nos gustaba mucho. Pero creo que sobre todo a partir de esta temporada se marca una distancia completamente de las dos primeras a lo que vamos a ver. Y de hecho creo que va a tener mucho de lo que vemos en esta. La siguiente, más que ver, que con las que hemos visto como dos primeras dentro del parque. Que eso en parte a mí me duele un poco, pero espero que si siguen con este nivel de dirección y de creación de personajes nos den todavía muchas cosas. Vale, 3 cosas. En primer lugar, lo que tú acabas de decir. Se ha preferido la sencillez y el llegar a todo el público. Esto nos lo decía también mucho Gabriel. Se ha perdido eso. Se ha preferido, la sencillez y el mainstream y el que la gente no acabase un capítulo diciendo ¿qué? ¿No me he enterado? ¿Vale? Se ha perdido eso y hemos preferido irnos a lo sencillo. Para mí le ha faltado épica y garra a esta temporada en general. Ha habido capítulos que sí, pero en general le ha faltado épica y garra y sobre todo el final, por favor. El final. Me ha dejado muy frío. Muy frío. Y luego, para mí sí que está a la altura de la segunda temporada, aunque maneje conceptos diferentes y de formas muy diferentes. Para mí sí que está a la altura de la segunda temporada, con sus cosas mejor y sus cosas peor, ¿vale? Pero no está a la altura de la primera ni de coña. Creo que la primera sigue estando a años luz de todas las demás. Me parece que eso va a ser difícil de recuperar, pero por eso vamos a abrir el último punto que queremos comentar hoy, que es ¿qué podemos esperar? ¿Tú qué crees que se puede esperar de la siguiente temporada, Álvaro? Pues, o qué podemos esperar o qué me gustaría a mí. No lo sé, porque, a ver, podemos esperar que ahora va a haber un enfrentamiento entre el bando que va a liderar Caleb, con Maeve a su lado, suponemos, y por otro lado, el bando que va a liderar Charlotte
con el hombre de negro por otro lado, y a Bernard hay como no sé muy bien. Entonces, lo que podemos esperar es que va a seguir habiendo anfitriones para rato, porque ya hemos visto en la fábrica de Abu Dhabi que tienen un montón de anfitriones ahí para hacer. O sea, no vamos a perder el tema anfitrión. Ahora bien, ¿qué es lo que a mí me gustaría? Que recuperésemos algún parque. Que volviésemos a algún parque. Ya conocemos los 6 parques. Ya nos han mostrado los 6 parques. Ya sabemos cuántos son. Siempre se ha dicho que eran 6 y ya hemos visto todos los 6. En esta temporada hemos visto los 3 que nos faltaban. Que por favor utilicen alguno. Más que lo que han hecho hasta ahora, como en el de el Japón feudal y el de la Segunda Guerra Mundial, que han sido un poco como anecdóticos para estar ahí. Yo que sé, que de repente Bernard en ese Sublime, no lo sé, algo que tiren un poco más y que no se convierta esto en un Blade Runner o no se convierta en un Yo Robot o no vayamos a una serie de ciencia ficción que ya lo hemos visto 1000 veces, que es humanos contra máquinas o algo así. Eso es lo que yo espero. Yo espero que no se convierta. Tienen 3 temporadas más para desarrollar toda una nueva línea argumental. Vamos a ver si esto sigue manteniendo este ADN Westworld o no. Eso es lo que más miedo me da a mí y es lo único que voy a añadir. Saber si esas 3 temporadas va a ser de dirigirlo a esa guerra humanos-máquinas, que espero que no, o si es así, que lo dejen para el final, si acaso, porque creo que se puede explotar todavía muchas cosas, no sé por dónde lo van a tirar. Confío precisamente por lo que decías tú de la calidad que todavía se mantiene en esta temporada, pese a que le pese a muchos, que sigan y que con los guionistas y directores que tienen creo que lo pueden hacer y vamos a ver, 2 añitos de espera. Pues sí. Y nada más, lo último que quiero hacer es agradecer a todos y cada uno de vosotros de los que nos habéis dejado comentarios. Voy a hacer un repaso muy rápido, ¿vale? Por todos y cada uno, ¿vale? Si me dejo alguno, perdonad, he intentado recoger todos vuestros comentarios. Tenemos muchas gracias a Ángela María Sánchez, Francisco Aguilera, Gabriel Jiménez, Brian Fernández, Fogui Díaz, Josep Tato, Carlos Ibáñez, Windal, Betsaida Salazar, Sergio SC, Ilayas, Silvia Serra, David Buahid, Natas Natín, Melisa Rocío, José Explícit, Iceman, Sara Herranz, Dora Espiral, TP, Xavier Aski, Holladas, Esto va de cine, María Camila Pérez, Salvador Abrego, Javi Cine, Denis González, Daxter, Multiverso 80 y Destino Casual. A todos ellos, muchísimas gracias por haberlo visto, por haber comentado, por haber compartido con nosotros, por habernos hecho pensar, porque muchas de las cosas que nosotros luego hemos llegado a reflexionar ha sido porque vosotros nos lo habéis puesto en el comentario, por habernos corregido cuando nos hemos equivocado, que no nos molesta en absoluto cuando yo, el padre de William, Nor, suegro, y os animamos no solo a volver a comentar este último vídeo, sino que nos digáis, por favor, qué serie queréis que sigamos, porque queremos que sigáis con todos nosotros y nos encantaría, si hay alguna serie que sepáis que se estrena ahora o que tengáis muchas ganas de seguirnos y de ver nuestros análisis, que por favor nos lo dejéis en comentarios, nos sigáis en Twitter, ¿vale? En @cine.degiro. Porque allí podéis comentarnos todavía más cosas y podemos mantener esta comunicación que para nosotros ha sido una de las mejores experiencias de haber comentado estos 8 capítulos. Así que muchísimas gracias y desde aquí me despido eternamente agradecido. Gracias, un placer a todos. Ya sabéis que si os gusta las series y el cine, nosotros somos puro cine y puras series. Somos Álvaro y David y esto es Punto de Giro.